Bajé del taxi, pagué con billete y me subí el cuello del abrigo porque el viento cortaba como navaja. Abrían la puerta y ahí estaba Aarón con las cejas hasta el cielo. Y el BMW que te regalé, ¿por qué viniste en taxi? No me dio ni tiempo de abrir la boca. Por un lado pasó Renata con el celular en la mano, el cabello perfecto y una sonrisa que rajaba en dos. Ahora es mío, dijo como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Ligero, fresco, filo puro. Aarón parpadeó, miró de ella a mí y de mí a ella. Movió los labios sin que saliera sonido. No le preguntó nada. Ni siquiera le pidió que explicara. Yo me tragué el nudo, sonreí como pude y subí los escalones, aunque las piernas me temblaban. Adentro olía a limpio de limón y a un montón de velas que querían tapar algo. Renata se perdió rumbo a la cocina. Aarón se quedó atrás confundido, calladito. No insistió. Nunca insiste cuando el aire se pone pesado. Dejé el tupper con los limones cortados en la isla. La voz de Renata flotó desde allá adentro. Necesito el carro toda la semana, amor. Reuniones, pendientes. ¿Te acuerdas? Él asintió despacito. Pensé que mamá tenía citas con el doctor. Eso dijo que no había problema. ¿Verdad, doña Amada? Tragué saliva seca. No hay problema, mentí. Mentira que sabía a sangre y a vergüenza, y a todo lo que me había callado los últimos 6 meses. Aarón pasó a mi lado cargando las bolsas del súper. Gracias por pasar, me dijo, por encima del hombro, como quien le recuerda a una visita que ya se tiene que ir. Yo me quedé parada ahí, como extraña, como si sobrara. A mí ese carro me encantaba, no porque fuera de lujo, ni porque oliera a nuevo, porque era mío. Aarón me lo entregó el día que me jubilé con las 2 manos y me dijo, te mereces algo seguro, algo que sea solo tuyo, mamá. La primera vez que Renata me lo pidió prestado, le dije que sí. Su coche estaba descompuesto, tenía una entrevista y me sonrió tan bonito que decir que no hubiera sido de mala leche. Pero siguió pidiendo. Luego dejó de pedir y de pronto ya era de ella. Se llevó el carro, luego el tiempo, luego el espacio y ahora hasta la historia. Ya voy a empezar la cena, gritó Renata. Aarón se volteó por fin. Me miró, frunció el ceño. ¿Segura que todo está bien, ma? Asentí una sola vez. Solo vine a no molestar hoy. Otra mentira más, una encima de la otra, como capa que ya me quedaba chica. Él asintió. ¿Se la creyó? ¿O quiso creérsela? Metí la mano al bolso y toqué el sobre gastado que guardaba debajo de la cartera. Todavía no, aún no. Él fue a poner la mesa. Yo agarré un trapo y limpié la barra que ya estaba limpia. Afuera el taxi ya se había perdido calle abajo. Y mi nombre en el título en los papeles que escondía debajo del piso de mi casa seguía esperando el día en que alguien, por fin, me preguntara de quién era realmente ese carro. Me quedé a cenar. Comí poquito. Cuando me levanté para irme, nadie se ofreció a llevarme. Sonreí y me despedí. Salí. La noche estaba más fría de lo que recordaba. Caminé hasta la parada del camión sin voltear atrás. Puse el tupper en la barra y di un paso atrás como si hubiera dejado una bomba. Renata lo vio y soltó la carcajada. ¡Ay, limones! ¡Qué bueno se me habían olvidado! Abrió la refri y la cerró de golpe como si el frío la mordiera. Los traje para el asado. Dije aunque nadie me había preguntado. Aarón me miró de reojo. No tenías que molestarte. Ya andaba por ahí. Medio verdad. Había tomado el camión al mercado, luego un taxi. Me dolían las rodillas. No me había sentado en todo el día. Pero sonreí como si nada. Renata se hizo un chongo flojo. Pues 1000 gracias de verdad. Tengo un chorro encima, estos pendientes me están matando. El BMW me salva la vida. Aarón asintió como si ella le hubiera leído la mente. Me miró fijo. Tampoco es que tú salgas tanto, ¿verdad? No dije. No le conté de la cita con el dentista que cancelé ayer. No dije que había andado caminando a la farmacia. No mencioné la carta de la aseguradora.
que decía que no podían procesar mi reclamación porque un papel venía sin firmar. Solo sonreí otra vez, como si solo tuviera una cara y esa cara fuera la única que me tocó en esta vida. Nos sentamos a comer. Aarón sirvió agua. Renata pasó los platos como si fuéramos la familia feliz del comercial. Masticaba despacio, callada. Las rodajitas de limón seguían intactas en su cajita de plástico en medio de la mesa. Aarón habló de su trabajo, Renata de su clase de yoga. Yo no traje nada. Tenía las manos en las piernas. No preguntaron cómo me iba a ir a casa. No preguntaron si estaba cansada, si tenía frío, si estaba bien. Vi cómo Renata se echaba el último pedazo de carne. Se chupó el dedo y golpeó el plato con él. Después de la cena, Aarón se paró a levantar la mesa. Renata apilaba los platos tarareando. Me ofrecí a ayudar. Me hizo una seña con la mano. Ya hiciste bastante. No supe si lo dijo con cariño. Esperé unos minutos y me levanté. Me voy antes de que pase el otro camión. ¿Necesitas que te llevemos?, preguntó Renata mientras limpiaba la barra. Aarón levantó la vista. Negué con la cabeza. No estoy bien. No insistió. Me puse el abrigo, dije, adiós, salí a la noche. La parada estaba a 3 cuadras. Me arrastraban los pies. El viento pegaba más fuerte que antes. Pasé junto a unos morros que se reían a carcajadas, un señor hablando por audífonos, una mujer fumando bajo un farol. En casa me quité el abrigo, prendí la calefacción y me senté en la orilla de la cama. El sobre seguía en el bolso. Lo saqué, pasé los dedos por la solapa cerrada y lo guardé en el cajón de la mesita. La casa crujía. Me dolían las rodillas. En el espejo me veía cansada de una manera que ni el maquillaje más caro arregla. En la refri tenía un imán que Aarón me regaló hace años. Decía, eres más fuerte de lo que crees. No me sentía fuerte, me sentía borrada. En el silencio calenté una sopa que me había sobrado, me senté a la mesa y la revolví demasiado. Y mientras la tomaba a sorbitos lentos, me hice una nota mental que no dije en voz alta: la próxima, no traigas limones, no llegues sin avisar, no esperes asiento en una mesa, que ya se olvidó que alguna vez fuiste parte de ella. El teléfono sonó después de las 11. Me desperté de golpe, el corazón en la boca, y lo agarré antes del segundo timbrazo. Mamá, la voz de Aarón sonaba apretada. Perdón por llamar tan tarde. Me incorporé, me froté los ojos. ¿Qué pasó? Soltó el aire temblando. La luz se nos fue al cielo. Un desmadre con el pago automático. ¿Nos podrías echar la mano? No más esta vez, no más esta vez. Frase que siempre empieza igual y nunca termina como uno cree. Ni lo pensé. ¿Cuánto es?, me dijo. Lo apunté en la libreta de junto a la cama, la misma donde anoto la lista del súper y el recordatorio de estirar la espalda en las mañanas. Le dije que lo arreglaba al día siguiente tempranito. Gracias, me susurró aliviado. Te lo regreso. Le dije que no se preocupara. Colgó. Yo me quedé un rato mirando la ventana oscura, escuchando el zumbido del refri. Cuando volví a acostarme, el sueño no llegó fácil. Al otro día fui al banco. La cajera sonrió amable mientras hacía la transferencia. El recibo salió calientito de sus manos. Mañana queda libre, me dijo. Asentí. Doblé el papelito y lo guardé con los demás. Pasó una semana. Luego llamó Renata. Estaba partiendo una manzana cuando vi su nombre en la pantalla. Me limpié las manos y contesté. Su voz sonaba demasiado alegre. Amada, oye, qué pena pedirte. ¿De veras? Pero estamos en apuros. Necesitamos un préstamo chiquito, nomás para salir del apuro esta semana. ¿Qué pasó? Nada grave. Puras cuestiones de timing. Y con el seguro del carro y la despensa, bueno, tú sabes cómo es. Sí sabía. Pero también sabía que no me estaba contando todo. Igual dije que sí. Me dio la cantidad. No pestañeé. La apunté también. Gracias, dijo sin aire, como si lo hubiera estado reteniendo. Eres un sol.
Cuando colgó, terminé de cortar la manzana y me la comí encima del fregadero. Ahí me cayó el 20, que rápido decía, que sí que automático se había vuelto. No era pensar, no era generosidad, era reflejo, como cuando te pican y levantas la mano sin querer. Al día siguiente, otra vez al banco, otra transferencia, otro recibo. Ya en casa me senté en el escritorio chiquito del cuarto. La luz de la ventana pegaba opaca. Abrí la banca en línea. Los números me miraron de vuelta más flacos de lo que recordaba, frágiles. Mes tras mes, los retiros chiquitos se habían ido apilando. Cuentas, emergencias, préstamos, gasolina, despensa que se les olvidó presupuestar, un regalo que necesitaban comprar. Todo parecía razonable por separado. Todo junto era un atraco a plazos. La verdad estaba ahí, en blanco y negro. Mis ahorros no se habían esfumado de un jalón, se los habían llevado a puños. Nadie robaba, pero nadie paraba tampoco. Me recargué en la silla, las manos cruzadas en la falda, y dejé que el peso me cayera encima. No era coraje, era un hundimiento lento, la certeza tranquila de que yo había dicho sí más rápido de lo que ellos me habían agradecido. Más tarde, guardé el último recibo en la carpeta del cajón. Rozó los sobres de atrás, cuentas médicas, estados de la aseguradora, la nota del dentista que todavía no había llamado. Cerré el cajón, me paré, hice café y dejé que el olor llenara la cocina chiquita. Sostuve la taza caliente entre las manos y miré la puerta, esa que ya nadie tocaba. El departamento estaba en silencio, solo se oía mi respiración. Y mientras me sentaba otra vez a la mesa, supe que pronto volvería a sonar el teléfono. Abrí con el trapo de cocina en la mano. Aarón estaba ahí sonriendo papeles, en una mano, café en la otra. ¿Tienes un minuto, ma? Entró sin esperar respuesta, dejó el café en la mesa como si fuera regalo de Reyes y puso la carpeta manila al lado. Yo no me senté. No es nada del otro mundo, dijo mientras la abría. Solo necesito que me firmes una cosita. Fruncí el ceño. ¿Qué cosita? Solo una cofirma para el seguro del carro, dijo como si hablara del clima. Técnicamente sigues apareciendo como propietaria. Queda más limpio si lo pasamos a nombre de Renata por ahora. Puro trámite. ¿Por ahora? Sí, dijo sin levantar la vista. Total, tú ni lo estás usando. Sentí que me apretaban el pecho. Renata apareció en la puerta como si hubiera estado esperando la señal. Sonrió. Es temporal, amada. Es un relajo con la aseguranza si el nombre no coincide con quien lo usa. Miré el formato. Cofirma. Transferencia temporal. Aarón me acercó el bolígrafo. De verdad nos sacas de un apuro. Los miré a los dos. Renata con los brazos cruzados pero sonriendo. Aarón con los ojos suaves convincentes. Me senté. El bolígrafo pesaba. La mano me quedó flotando. «Esto no me quita el carro, ¿verdad?», pregunté bajito. «Claro que no», dijo Renata. Aarón dudó un segundo y luego asintió. «Es solo el seguro». Firmé. Renata agarró los papeles al vuelo, los metió a la carpeta. Tomó las llaves de la barra como si ya fueran suyas. «Gracias», dijo. «En serio». Aarón me dio un beso en la mejilla y se fueron. La puerta cerró suave detrás de ellos. Me quedé parada mirando el hueco donde había estado la carpeta donde habían estado las llaves. La mesa de pronto se sintió más vacía de lo normal. Hice comida, casi no la probé. Lavé los trastes a mano, aunque el lavavajillas funcionaba perfecto. Me quedé mirando el fregadero un rato largo. Después revisé el cajón donde guardaba los papeles del BMW. El título seguía a mi nombre, pero esa carpeta en la mesa de la cocina no se había sentido como solo seguro. Se había sentido como entregar algo sin permiso para llamarlo entrega. Esa noche escuché el carro arrancar desde el edificio. No eran mis manos en el volante. Ya no era mi nombre en la póliza.
Me acosté con los ojos abiertos, oyendo las llantas perderse en la oscuridad. Al día siguiente caminé al súper. El frío se me metía por las mangas. Paré 2 veces a descansar las piernas, otra más, cuando la bolsa se hizo pesada. En casa abrí la refri y caí en cuenta de que otra vez se me olvidó el café. Dejé la bolsa en el piso y me senté duro con la espalda contra el mueble de la cocina. No cansada, chiquita, no invisible, pasada por alto. Nadie quiso quitarme el carro, solo nunca preguntaron cómo se sentía perderlo. Me levanté, guardé la compra, escribí café con letras de molde en una lista nueva. Lo subrayé. Luego abrí el cajón y miré otra vez el título todavía a mi nombre, para que nadie más lo viera. Por ahora, por si acaso. Porque si ellos tenían las llaves, yo también necesitaba tener algo. Me hinqué junto a la puerta de la despensa y jalé la repisa de la pared. Levanté el tapete. Saqué la tabla con la punta de un cuchillo de mantequilla. El hueco de abajo no lo tocaba nadie desde hacía años. Salió polvo. La madera seca crujió. Esta vez no me temblaron las manos. Adentro, envuelto en una bolsa gruesa de plástico, había 3 cosas: el título original del BMW, una copia impresa de mi fideicomiso revocable y una carpeta roja con una sola palabra escrita en marcador negro grueso por si acaso. Nadie más sabía que estaba ahí, ni Aarón, ni Renata, ni siquiera mi hermana, a la que antes le enseñaba todo. Saqué la carpeta con cuidado. Pesaba más de lo que recordaba. La abrí. Adentro, copias de recibos, impresiones del banco, contraseñas, una carta notariada de mi abogado de sucesiones, un poder notarial que nunca usé, una nota con mi letra: si algo cambia, empieza aquí. Si nada cambia, de todos modos, agárrate fuerte. La cerré, la aplasté, me senté en el piso y me recargué en la pared. No lloré, no me enojé, solo respiré, porque había estado regalando pedacitos de mí en silencio demasiado tiempo. Un cheque a la vez, una firma, un favor. Y ahora creían que ya no me quedaba nada. Creían que el carro era de ellos, que mi nombre no valía nada si no estaba debajo del suyo. Pero esta carpeta, este hueco, este silencio, seguía siendo mío. No rugía como la voz de Renata. No pedía atención como las necesidades de Aarón. Esperaba. Esa tarde vi el BMW llegar a su cochera desde mi ventana de la cocina. Renata bajó hablando por teléfono, riéndose. Las llaves bailaban en sus dedos. Hice cena, un sándwich sencillo, un café negro. El sándwich sabía a cartón, pero el café estaba firme en mi mano, amargo y caliente, tal como me gusta. Abrí mi libreta. Escribí una sola línea arriba. Nada se pierde mientras yo no diga que se perdió. Pasé las hojas viejas, listas del súper, citas, notas de llamadas del doctor de los cobradores del banco, y entre un recordatorio del dentista y una receta que nunca hice, lo encontré un número, rodeado con círculo: Greer and Halperin, abogados, división de sucesiones. No lo había marcado en más de un año, no había hecho falta. Pero ahora ese círculo ya no parecía un recordatorio, parecía un camino. Seguí escribiendo. Debajo del nombre del despacho, enlisté lo que todavía controlaba yo: la casa, el fideicomiso, las cuentas que ellos no conocían, el título del carro, aunque estuviera escondido debajo del ruido de alguien más por ahora. No sabía qué iba a hacer después, pero sabía dónde estaba parada. No rota, no atrapada, esperando, aferrada, hasta que alguien se pasara de lanza. Fui porque me esperaban. Cena familiar, nada del otro mundo, unos vecinos, los papás de Renata. Aarón hacía la carne como si le encantara. Renata iba y venía entre los invitados como presentadora de televisión, sonrisa gigante, llenando copas, rápido calor falso. Yo llevé un pie. Nadie lo tocó. Renata había pedido garnachas caras de catering. Algo con trufa, algo con alioli puro importado.
todo frío. Me senté al borde de la terraza, tomé agua, escuché. Aarón se reía demasiado fuerte de un chiste del suegro. Se inclinaba, se servía más vino y luego volteaba a verla a checar. Siempre checando. Un señor que no conocía le preguntó a qué se dedicaba Aarón. Él se encogió de hombros. Yo me encargo de la logística en la agencia, pero Renata es la que manda. Yo nomás pongo la cara. Risas. Yo no me reí. Las palabras le salieron fáciles como frase ensayada. No era broma. No era admiración. Era resignación. Nomás pongo la cara. Lo vi servirse más vino. Le tembló un poquito la mano. No mucho, pero yo lo vi. Renata volvió, le puso la mano en el hombro. Apretó, posesivo, no cariñoso. Él sonrió como si sí. Luego me vio mirándolo y bajó la vista. A ese muchacho yo lo conocía. Corría atletismo. Odiaba el brócoli. Armó su propia rampa de patineta con triplay y mentiras. Nunca necesitó que nadie hablara por él. Ahora estaba en su propia casa, frente a sus propios invitados, presentándose como adorno. Más tarde, Renata pasó junto a mí, con una tarjeta en la mano. «Voy a pedir más vino», dijo agitándola como bandera. Era la tarjeta de Aarón, pero yo sabía quién hacía las compras. Habían ido creciendo así despacito, como la humedad en la pared callada, constante, peligrosa. De regreso, Aarón se ofreció a pedirme un Uber. Le dije que tomaría el camión. No insistió. Solo asintió y dijo, «Gracias por venir, ma. Gracias por venir». Antes decía, «Qué bueno que estás aquí». Hay diferencia. En casa me cambié, doblé el suéter que traía, lo dejé en la silla junto a la puerta. Me serví un vaso de agua. Me senté, callada. La frase se repetía. «Renata manda. Yo nomás pongo la cara». Lo decía en serio. Se lo creía. Y eso me asustó más que todo lo demás, porque significaba que ya no se resistía. Ya no preguntaba. Solo flotaba dentro de una vida que alguien más construyó una firma y una disculpa a la vez. Me levanté, fui al cajón del fregadero y saqué la libretita. Mi lista. Todavía ahí. Agregué una línea debajo del título Observaciones. Aarón ya no sabe qué es suyo. Tapé el pluma, cerré el cajón. Al día siguiente salí tempranito y tomé el camión al centro. Caminé 3 cuadras. Entré a un edificio beige que olía a polvo y tóner de copiadora. La puerta del tercer despacho decía Greer & Halperin Abogados. Sucesiones y protección al adulto mayor. Entré. Hablé bajito con la asistente. Me reconoció el nombre. Me ofreció café. Le dije que no. 10 minutos después estaba sentada frente al licenciado Greer. Me preguntó qué me llevaba por allá. No le di todo. Solo lo suficiente. Abrí los ojos antes de que saliera el sol. Hice café. Me senté en silencio. Ni un mensaje, ni un golpe en la puerta. No esperaba globos ni pastel. Pero algo. Aunque fuera un mensaje de voz a deshora, hubiera servido, significaba que se acordaron. Esperé. Nada. Barrí la cocina. Revisé el buzón. Puro anuncio, cupones, el recibo del agua. Hice unas tostadas. Al mediodía revisé las redes de Renata. Había subido 5 fotos, todas en un parque. Aarón sonriendo, los niños en patines, una mesa de picnic decorada en dorado y blanco. Una tenía pie de foto, día perfecto con nuestra gente favorita. Yo no salía en ninguna, ni mencionada. Miré la pantalla, cerré la pestaña. Dejé la laptop a un lado. Me serví otro café. No lloré. Corté un pedazo del pie que yo misma horneé la noche anterior. Me senté junto a la ventana. Comí despacio. El silencio hoy era distinto. No estaba en la habitación. Se me subía por los brazos, se me acomodaba en los hombros. Ya me habían dejado fuera antes, saltado, hablando encima de mí. Pero los cumpleaños eran sagrados. Cuando Aarón era chiquito, se metía a mi cama con una tarjeta hecha a mano. Un año me regaló un dibujo de un castillo. Me dijo que ahí era donde debían vivir mamás como tú. Ahora su esposa subía castillos propios.
donde yo no existía. Enjuagué el plato, lo sequé, fui al closet del pasillo, saqué la caja que dice importante, la abrí. Estados de cuenta, impresiones, recibos, una libreta vieja con notas en los márgenes. Saqué el sobre que marqué con mis iniciales. Adentro códigos del banco, cuentas secundarias, estados del plan de retiro, copia del registro original del carro, todo a mi nombre. Puse los papeles en la mesa de la cocina. Encendí la laptop. Entré a la banca en línea. Empecé por la cuenta de cheques, retiros recientes, cantidades que no cuadraban con lo que recordaba. Luego los ahorros, más flacos de lo que esperaba. Demasiado flacos para lo poco que gasto. Fui mes por mes. Anoté cada transferencia. Marqué cada una que coincidía con una llamada de Aarón o Renata. Se hicieron borrosas. Una cuenta de luz, una visita al veterinario, un enganche para remodelar la oficina en casa. Ni un regreso, ni un comprobante de devolución, ni un gracias tampoco. Abrí una hoja de cálculo. Empecé a teclear. Columnas simples, fecha, cantidad, motivo, promesa de devolución. Recibido fila tras fila, el patrón creció. Bondad sin eco. Apoyo sin columna. No se habían olvidado de mi cumpleaños. Lo habían borrado. Minimicé la ventana. Me recargué. Escuché ni una llamada tardía, ni un mensajito que se pudiera culpar a los horarios. Cerré la laptop, pero no guardé los papeles. Se quedaron en la mesa, a la vista, como yo, esperando. Mañana iría a la cooperativa de crédito, sacaría estados de cuenta, preguntaría por accesos conjuntos, confirmaría lo que sospechaba. Esta noche empezaría la segunda hoja de cálculo. Esta no sería de dinero. Sería una línea del tiempo, un mapa, del primer favor al último desire. Todas del gracias a la hora es mío. Abrí un documento nuevo. Puse el título Registro de Propiedad, lo que creen que me quitaron. Y empecé a escribir. Me levanté tempranito, me vestí de colores apagados y tomé el camión de las 7:40. No avisé, no le dije a nadie a dónde iba. Caminé 2 cuadras, desde la parada hasta la oficina de registro vehicular del condado. La señora detrás del vidrio tenía sonrisa amable, pero ojos cansados. Le di mi credencial y le pedí el estatus del título. BMW, dije. El año viene en el papel. Asintió. Tecleó. Miró la pantalla. No hay transferencia completada, dijo después de un rato. Todavía aparece a su nombre. Asentí como si no fuera gran cosa. Por dentro lo era todo. Me preguntó si quería copias certificadas. Sí, dije. 2. La impresora zumbó. Vi salir las hojas selladas y firmadas. Me las pasó por debajo del vidrio junto con el recibo. Pagué en efectivo. Guardé los papeles en el bolso. Salí del edificio con paso firme. Afuera, el aire se sentía más limpio. Como si por fin hubiera abierto una ventana en una casa que llevaba cerrada demasiado tiempo. No habían ganado. No habían terminado lo que empezaron. Renata podía tener las llaves, pero yo todavía tenía el nombre. Tomé el camión de regreso, la carpeta en las piernas. En la esquina de mi edificio bajé. Sin prisa. Sin mirar atrás, arriba puse el sobre junto a mi carpeta roja, la que dice por si acaso. Hice café. Lo dejé colar más de lo normal. Luego me senté. Miré las 2 carpetas. Todo lo que Renata no sabía estaba ahí. No solo el título. No solo los registros. Yo. Todavía aquí. Todavía mirando. Todavía con más de lo que creen. Llamé con un nombre que no reconocerían. Conseguí la primera cita disponible. Manejé hasta mesa. No prendí la radio. No le dije a Aarón. No le debía explicaciones a nadie. La recepcionista no preguntó. Solo ofreció agua. Le dije que no. Necesitaba las manos libres. La oficina del licenciado Greer estaba limpia, pero no fría. Una biblioteca, una planta que había visto mejores días un cuadro de cerros rojos. Se paró cuando entré. Señora Cobb, solo amada. Se sentó. Yo seguí de pie. Esto queda fuera de registros. Asintió una vez. Le entregué la carpeta. La revisó callado,
pero concentrado. El fideicomiso, el título, los comprobantes de retiros, el registro de transferencias hasta el mensaje que Renata mandó, de solo un cambio temporal de nombre. Se detuvo en el anexo de seguro falsificado. ¿Quiere que esto truene?, preguntó sin levantar la vista. Al final dije, pero no primero. Se recargó, cruzó las manos. Entonces lo hacemos quirúrgico, sin avisos, sin ruido, sin demora. Asentí. Quiero el título corregido. Quiero el fideicomiso actualizado. Y quiero documentación completa de cada peso que he cubierto este año. Reembolso, no solo reconocimiento. Con su firma. Bajó la vista otra vez. No parece del tipo que coopere en silencio. No lo va a ver venir. Sacó una libreta legal del cajón. Va a firmar unos poderes limitados. Empezamos con verificación del título y separación del fideicomiso. Hizo clic con el bolígrafo. Después construimos su expediente blindado. Firmé donde me indicó. La tinta no tembló. Me paré para irme. Me preguntó una última cosa. ¿Qué quiere cuando esto termine? Me detuve. Silencio. Y unas llaves que solo entren en mi mano. Afuera el calor pegó distinto. No me molestó. Manejé de regreso con las ventanas abajo y los papeles en el asiento trasero. Abrí la puerta. Aarón entró detrás de mí. No pidió permiso. Pasó directo a la cocina. Yo solté las llaves en el tazón. Él se quedó callado. Yo no llené el silencio. Se recargó en la barra, brazos cruzados, mirando todo. Y entonces vio el montón. La pila de sobres sin abrir, cuentas médicas, estados de la aseguranza, la carpeta que todavía no había guardado. ¿Y todo esto?, preguntó ya estirando la mano. Puras cuentas. No paró. Abrió el primero. Se quedó quieto. Leyó. Esta tomografía es del mes pasado. No contesté. Abrió otro. Laboratorio y otro más. Un recibo. 20,000 pesos. Se le quebró la voz. Levantó el comprobante como si estuviera en un juicio. Este fue el enganche de nuestra casa. Me senté. No hablé. Volteó el papel, señaló. ¿Tú lo pagaste? Sí. Tú no dijiste nada. No me preguntaron. Dejó caer el sobre en la mesa. Pensé. Renata dijo, que tenías pensión, que estabas bien. Miré mis manos. Tenía ahorros. No dinero eterno. No dinero para casas. ¿Lo sacaste por nosotros? Necesitaban un lugar. Se estaban ahogando. Retrocedió como si el aire le pegara mal. Tú cubriste todo esto. Y no dijiste ni pi. Asentí una vez. Él jaló la silla. Se sentó frente a mí. Agarró el borde de la mesa con fuerza. Debí darme cuenta. Debí preguntar. Me encogí de hombros. Estabas ocupado. Estabas armando tu vida. Su cara se retorció. ¿A qué costo bajé la voz? No quería hacer la carga. Empujó los demás papeles, descubrió la copia del título. Se le abrieron los ojos. Todavía eres la dueña del carro. Nunca lo transferí. ¿Y el fideicomiso? Toqué la carpeta. Actualizado la semana pasada. Se quedó mudo. El peso del último año le cayó encima de golpe. Lo vi verlo, de verdad verlo. No solo las cuentas ni los recibos. A mí. Bajó la mirada, luego levantó la cabeza. No sabía. Lo sé. Estiró la mano hacia el último sobre, sin abrir, y lo corrió a un lado. ¿Qué vas a hacer? Me paré. Recogí los recibos, los apilé bonito. Mañana voy a cenar a tu casa. Parpadeó. No esperé respuesta. Me fui al cuarto a guardar la carpeta roja. Aarón entró a la cochera con la mandíbula apretada. Renata no estaba. El portón estaba abierto. El BMW estaba afuera, a media sombra, cubierto de polvo y cagada de palomas. Un rayón le cruzaba desde la puerta trasera hasta la defensa. El espejo izquierdo colgaba chueco. Un olor a grasa rancia y papas fritas viejas pegó antes de que yo llegara a la puerta. No dijo nada. Solo caminó, abrió. Migajas, envoltorios de comida. Una cajita de jugo atorada debajo del asiento del copiloto. Lo miré. Él miró el desastre como si se le acabara de aparecer un fantasma. Metió la mano al bolsillo, sacó las llaves, las sostuvo un segundo, luego las puso en mi mano.
No habló. Abrí la puerta, me senté. Giré la llave, tosió, luego prendió. El odómetro brillaba rojo. Muchos más kilómetros de los que debía, demasiados. Apagué. Bajé. De aquí sigo yo, dije. Asintió, sin mirarme a los ojos. No lo necesitaba. Fui a la cajuela. La abrí. Bolsas de súper viejas. Unas chanclas. Más envolturas. Recibos arrugados. Basura. Jalé uno de los recibos. Comida rápida. Cargado a su tarjeta. Habían convertido mi regalo en un basurero con ruedas. No reaccioné. Solo tomé el recibo, lo doblé y me lo guardé en la bolsa del abrigo. Aarón rondaba. Ella sabía que todavía estaba a tu nombre, cerré la cajuela. No creo que le importara. Nos quedamos en silencio. Perdón, dijo bajito, por el dinero, por el carro, por todo. Asentí. Lo sé. Debí haber parado los pies. Todavía puedes. Parecía que quería preguntar algo, pero no. En vez de eso, dio media vuelta y entró a la casa. Yo subí al carro, bajé el vidrio, prendí otra vez. Esta vez se sintió distinto, no solo porque era mío, porque ya no lo iba a devolver. Renata llamó al día siguiente, voz dulcecita, tono pegajoso. Vamos a hacer cena el sábado. Mis papás, el profe de Aarón, de antes unos amigos. Se me hizo bonito. Tienes que venir. No dije que sí. Ella siguió hablando, para que todos vean lo generosa que ha sido. Generosa. Lo dijo como si fuera un papel que yo tenía que actuar cuando ella diera la orden. Dije, claro que sí. No escuchó el filo en mi voz. Nunca lo escucha. Los 2 días siguientes los pasé haciendo mis propias llamadas. No muchas, solo 3. Gente que valía la pena, gente que sabía cosas. Una ex vecina que tramita títulos en el registro público. El licenciado Greer. Y Alicia. Alicia, la que trabaja en el periódico local y nunca se pierde ni una kermese ni un chisme calladito. A cada uno le dije la hora, la dirección. Les dije que habría pay. Todos aceptaron. Llegó el sábado volando. Me puse pantalón azul marino y blusa blanca. Sencillo, limpio, sin pedir perdón. Manejé el BMW. Lo estacioné enfrente. No toqué. Entré directo. Renata me recibió como candidata en campaña, beso al aire, mano en mi espalda, empujándome como si cada rincón fuera suyo. Ven, siéntate junto a mí, dijo. Tú eres la razón de que estemos todos aquí. Sonreí y dejé que me guiara a la mesa. 12 lugares. Los papás de Renata, Aarón, el profe Brad, su esposa, 2 amigas del club de lectura, un vecino que no ubicaba. Luego llegaron mis invitados. Renata parpadeó cuando entró Alicia. Se le cayó la sonrisa cuando vio al licenciado Greer. Y cuando Marta, la del registro vehicular, entró con una botella de vino tibiecita y una mirada que lo decía todo, a Renata se le apretaron los dedos en el respaldo de la silla de Aarón. Ellos son mis invitados, dije nada más. La mamá de Renata se inclinó. Ay, qué sorpresa, no dije. Son parte de la historia. Tomé mi lugar. Y esperé a que empezara la cena. Metí la mano al bolso, pasé los mentas. Toqué la orilla del sobre. Todavía no lo saqué. Empezó la cena despacito. Ensalada primero. Renata servía vino como modelo de revista. Voz ligera, aguda, falsa. Claro, Amada está aquí, le dijo a la esposa del profe Brad. Ha sido un apoyo increíble, asentí. No la interrumpí. El sobre se quedó donde estaba. El licenciado Greer escuchaba. No decía nada. Alicia garabateaba algo en una libretita debajo de la mesa. El papá de Renata preguntó por el carro. El BMW canturreó Renata. Ella nos lo prestó. ¿Verdad que fuiste un amor? Apreté la servilleta en mi regazo. Ni un parpadeo. Ni una palabra. Llegó el postre. Pay de caja. No lo toqué. Renata se volvió hacia mí. Tú deberías decir algo, Amada, sobre lo mucho que quisiste ayudarnos a arrancar. Sonrió como si compartiéramos un chiste privado. Metí la mano al bolso. Saqué el sobre. Lo puse plano en la mesa. Sus ojos lo siguieron. Los de Aarón también.
Lo deslicé hacia el licenciado Greer. ¿Me hace favor? Lo abrió despacio. Sacó la hoja. Notariada. Sellada. La leyó una vez. 2. Luego se la pasó a Aarón. Aarón la leyó y me miró. Renata se inclinó, se la arrancó de las manos. Movía los labios leyendo, pero no salía sonido. La mesa se quedó muda. Con efecto inmediato dije: el vehículo deja de estar en custodia compartida. La propiedad total regresa a mí. Renata parpadeó. Tú no puedes simplemente... Puedo, dije, y ya lo hice. Miró a Aarón. Él no le sostuvo la mirada. Alicia hizo clic con su pluma. Tomé el sobre de vuelta, lo guardé en mi bolso, junto a los mentas, y esperé lo que seguía. Renata soltó una carcajada demasiado fuerte, todavía con el tenedor en la mano, el pay a medias. Si apenas lo maneja, dijo, moviendo la copa hacia mí. Yo soy la que anda en la calle todo el día. Supercitas. Era lo lógico. Aarón no se rió. Ella siguió. De verdad, ahí estaba cogiendo polvo en la cochera. O sea, ¿qué iba a hacer ella? ¿Un viaje sola por carretera? No contesté. No me inmuté. Solo tomé agua y dejé que sus palabras se quedaran flotando. Alicia alzó una ceja. El licenciado Greer ni se movió. Marta miró su copa. Renata se dio cuenta. Se removió en la silla. Obvio, ella puede hacer lo que quiera. Nosotros solo queríamos ayudar. No nadie respondió. El silencio se hizo espeso. Aarón carraspeó. No estaba cogiendo polvo. Renata se volvió. ¿Qué? Aarón se inclinó hacia adelante. ¿Tú lo usabas? Todos los días. Y me dijiste que ya estaba a tu nombre. Renata volvió a reír, pero esta vez se le quebró. Es solo un carro. El licenciado Greer dejó el tenedor. No es solo un carro, dijo tranquilo. Esta semana se revirtió a propiedad exclusiva, con documentos. Amada tiene todo el derecho de actuar en consecuencia. Renata se puso blanca. Abrió la boca, la cerró. Puse mi vaso en la mesa. Doblé la servilleta. Ya me quiero ir, dije poniéndome de pie. Aarón se paró también. No esperó a Renata. Agarró mi abrigo. Afuera el aire estaba fresco. El BMW estaba limpio en la banqueta. Caminé hacia él. Subí. Giré la llave. Dejé que ronroneara. Entré a su cocina la mañana siguiente sin tocar. Aarón ya estaba sentado. El café intacto. Mandíbula tensa. Renata recargada en la barra, brazos cruzados, celular en mano. Puse la carpeta en la mesa. Gruesa, pesada. Años de pruebas. Recibos. Estados de cuenta. Documentos del título, transferencias, resultados médicos. Comprobantes de donativos. El cheque de 20,000 pesos que cubrió su enganche. Renata no se movió. Aarón la alcanzó. La abrió hoja tras hoja. Renata por fin habló. Entonces, ¿esto es lo que has estado haciendo? ¿Escarbando? ¿Armando un caso? No respondí. ¿Crees que esto prueba algo? Me volví hacia Aarón. Esperé. Él levantó la vista. Dale las llaves. Renata se quedó helada. Ya tiene el carro, disparó. No. El otro juego, el que escondiste, no se movió. Tú dijiste que era de ella, dijo él, que no necesitaba los dos, que a ella no le importaba. Yo no. Dale las pinches llaves, Renata. Lo miró como si no lo reconociera. ¿Ahora estás de su lado? No estoy de ningún lado. Estoy viendo los hechos. Me está manipulando. La que pagó esta casa fue ella, dijo. La que ha estado cubriendo cuentas calladita mientras nosotros la tratábamos como sobra. ¿Vas a dejar que me humille tú solita? ¿Te humillaste? La cara de Renata se retorció. Agarró su bolso, sacó las llaves con rabia y las aventó sobre la mesa. Se deslizaron y pararon frente a mí. Toma, siseó, tu carro tan preciado, y tu carpeta, y tu viaje de culpa. Se volvió hacia Aarón. Si la dejas controlar esta casa, tú tampoco la mereces. Él ni parpadeó. Entonces vete. Se quedó tiesa. El silencio se estiró. Bufó, metió el celular al bolso y salió dando un portazo. El silencio no pesó. Se sintió limpio. Aarón se sentó. Yo tomé las llaves. Me las guardé en la bolsa del abrigo. La carpeta se quedó en la mesa.
La puerta tronó tan fuerte que tembló el vidrio. Aarón ni se inmutó. Se quedó parado, hombros duros, una mano apretando el juego de llaves de repuesto, la otra todavía en el borde de la mesa. La carpeta estaba abierta, la mitad de los papeles torcidos, donde Renata los había empujado al salir corriendo. Esperé. No habló. Solo respiraba cortito y callado. La cocina se sentía vacía, como si le hubieran sacado algo tóxico. No lo extrañaba. Miró la silla donde ella había estado, luego a mí. Decía que estaba ayudando, murmuró. Se ayudó sola, asintió una vez. Seco. ¿Crees que vuelva? Creo que ya sabes la respuesta. Aflojó la mano. Las llaves cayeron sobre la mesa. Se volvió a sentar más despacio, como si se le hubiera ido toda la fuerza de golpe. Yo dejé que pasara, dijo mirando la mesa. Todo. El carro, el dinero, tú. Me senté enfrente. No es que voltearas para otro lado, dije, es que nunca miraste. Cerró los ojos. El silencio creció entre nosotros, no pesado, no enojado, solo ancho. Una calma que no había sentido en esa casa en mucho tiempo. Estiré la mano, enderecé la carpeta, volví a acomodar los papeles. Aarón no me detuvo, solo se quedó ahí, callado, sin defensas, sin pretextos. La tormenta había pasado, y lo único que quedaba era la verdad. Tocó antes de que yo oyera el carro. Abrí. Ahí estaba sin nada en las manos, ni flores, ni regalo de disculpa, solo él. No sabía, dijo. Tú pagaste todo. Me hice a un lado. Lo dejé pasar. Ese fue el problema, dije. Caminó despacio, mirando alrededor, como si viera el departamento por primera vez, aunque él mismo me ayudó a desempacar hace 6 años. Se sentó en el sillón, el mismo donde se sentaba su papá, espalda recta, ojos llenos de preguntas. Pensé que nada más te las arreglabas, dijo, después de que murió papá, y me las arreglaba. Y sigo. Se inclinó, codos en las rodillas. ¿Por qué no dijiste nada? Me senté enfrente, porque tú no preguntabas, tomabas. Se encogió. Tú no lo veías así, agregué. Pero Renata sí, ella se encargó. Asintió, lento, pesado. Pensé que el carro era regalo, dijo, y lo era, hasta que lo convirtieron en moneda de cambio. Bajó la vista a sus manos. ¿Cuándo cambió?, preguntó. ¿Cuándo dejamos de ser familia? Me quedé callada. Dejé que la pregunta colgara. Cuando empezaste a verme como plan B, dije, no como persona. No discutió. Me levanté, fui al cajón. Saqué la foto vieja de su papá, cargándolo a los 5 años, borrosa por el tiempo, marco de madera. La puse en la mesa. Él nunca me dijo carga, dije. Aarón miró la foto. La alcanzó, pero no la tomó. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Empezar de nuevo, dije, pero no con la mano extendida. Con los ojos abiertos, asintió. Una sola vez. No puedo arreglar lo que dejé pasar, susurró. No dije, pero puedes dejar de fingir que no pasó. Se quedó sentado. Yo de pie. El silencio entre nosotros ya no estaba vacío. Empezaba a significar algo. Entré al módulo vehicular pasaditas las 10. Carpeta bajo el brazo, pelo recogido, ojos claros, sin drama, sin testigos, sin Renata. Saqué mi número, me senté, esperé. 10 minutos, luego 7 más. Por fin apareció mi número en la pantalla. Me acerqué. El empleado apenas levantó la vista. ¿En qué le ayudo, título vehicular?, dije deslizando la carpeta. La abrió. Leyó despacio. Transferencia de propiedad. Corrección, dije. Restablecimiento. Tecleó. Revisó credenciales. Cruzó datos. Verificó la notaría. Clic. Clic. Sello. El sonido fue pequeño, pero adentro retumbó como trueno. Me deslizó el título nuevo. Felicidades, dijo sin mirarme. Lo tomé con las 2 manos. Era ligero, pero sentí que me quitaban 50 kilos de encima. Salí. El sol me pegó en los hombros. Por primera vez en meses respiré, de verdad respiré. De esos que no tiemblan.
Caminé al BMW. Abrí la puerta. Me senté al volante. Pasé los dedos por el volante, sin migajas, sin perfume barato, sin envolturas, solo mío. Prendí el motor. Ronroneó bajito y suave. No manejé todavía. Solo me quedé ahí. No mucho, pero lo suficiente para sentir lo que significa volver a tener algo sin dudas, sin vergüenza. Lo suficiente para sentir el cambio. Hice el café despacito. Dejé que el goteo llenara la cocina, que el olor me envolviera como algo ganado con sudor. La taza estaba lista en la barra, blanca, pesada, letras negras simples, aún aquí. Servía hasta el borde, sin azúcar, sin crema, solo calor y verdad. La llevé a la mesa, la puse. La silla crujió cuando me senté. La misma silla donde le leía cuentos antes de dormir, donde firmé hipotecas, donde esperé calladita mientras me olvidaban. Me recargué, las llaves enfrente, el control del BMW brillando bajo la luz de la cocina, la carpeta al lado cerrada ahora. Esa calma que guarda fuerza, no secretos, ni llamadas, ni pasos, ni voz diciéndome qué hacer con lo mío. Tomé un sorbo. El calor pegó distinto ahora, porque salió de mis propias manos. No favor, no permiso, mío. Me recargué taza en mano y vi cómo la luz se movía por la mesa. Giré la llave. El BMW prendió limpio, suave, como si me hubiera estado esperando. Salí del estacionamiento despacio, sin prisa, sin mirar el celular. Solo la carretera y el sol cortando bajo por los cerros. El aire estaba fresco. Vidrio abajo. El viento enredándose entre mis dedos. Tanque lleno. Limpiaparabrisas nuevos. Sin brillantina en el tablero. Sin zapatitos de bebé colgando del espejo. Solo mío ahora. Pasé el súper de antes. El banco donde salió el primer pago de la Universidad de Aarón. El restaurante donde Renata, una vez en pleno brunch, pidió prestado fuerte para que todos oyeran. No paré. Ya no les debía revivir nada. Llegué al inicio del sendero a las 9. El estacionamiento estaba a medias. Los madrugadores ya subían la loma. Estacioné bajo un mezquite. Me desabroché despacio. Alcancé mi termo, todavía caliente, todavía amargo, todavía mío. Tomé un sorbo, luego bajé. La grava crujió bajo mis zapatos. El sol me calentó la espalda. Cerré el carro. La puerta hizo clic. No fue un portazo. No fue un adiós. Fue un arranque.